vamos también para el mismo lugar. Olvídese de eso. Toito. Entonces, yo me siento indignado. Cuando ustedes vean el caso de Sephora, compártanlo, mijito. Vamos también para el mismo lugar. Yo intenté hacer este video varias veces, no pude. Porque siempre se me sale la lágrima. Pero en esa vuelta yo dije, lo voy a hacer. A mí me importa, lo voy a hacer así. Y tú sabes quién me dio más fuerza para hacerlo. Ese señorito. Justicia que queremos para Sephora. Justicia. Ser haitiana, ser negra. Sephora no tiene culpa de eso. Mi pregunta es, ¿por qué Sephora fue? En la piscina había varios muchachos. ¿Por qué a Sephora le tocó morirse? ¿Por qué a ella? ¿Tú sabes por qué yo me siento mal? Porque me imagino cuando yo estudiaba allá, cómo estaba ese racismo. Un día había como 3 o 4 muchachos, me agarraron, me dieron golpes por ser haitiana. Y cuando mi papá iba para allá, como nada. Y mi papá no pudo hablar mucho, porque no querían que nos sacaran en el colegio. Yo siento lo que pasó con Sephora, porque yo viví eso. Lo viví allí en Santo Domingo. Claro que me gusta Santo Domingo. Sí, me dio una oportunidad, no lo voy a negar. No lo voy a negar, digo. Pero sí lo sentí. Lo que le está pasando a esa niña, lo sentí. Porque todo eso me pasaba a mí por ser negra, por ser haitiana. No había una piscina para yo echarme, pero sí, aguanté golpe. Se burlaban de mí, de ser haitiana, de ser negra. Yo viví todo eso allá abajo. Eso mismo. Esta tal Sephora le dio a su mamá. Algunas veces siempre me hablan mal por mi pelo, por mi forma de ser. Ella siempre se lo gritaba a su madre así. Y cuando su madre iba, también hablaban. Pero en la piscina, ¿por qué fue Sephora? ¿Por qué fue Sephora? Hay algo ahí que ustedes no quieren hablar. El pique que me da, guarden el maldito video. Nadie lo puede ver. Pero siendo una haitiana, te lo juro, siendo una dominicana, que eso le pasa, te lo juro por mi madre, hasta en 2 días aparece ese maldito video. Pero es porque es una haitiana, no aparece ese video, no. No aparece porque es una haitiana, no aparece, no. Claro que no va a aparecer. Pues claro, es una haitiana, ¿cómo va a aparecer? No. Claro que no. Queremos justicia, señor Abinader. Por favor, queremos justicia. Ser una haitiana no significa que uno es perro. Pues si era una dominicana que le tuvieran pasado eso de una vez, iba en contra de justicia. Porque Sephora no. Ella pagaba para su colegio. Es tan tal, ustedes lo llevaron. Fue porque ella se sentó. Ustedes lo llevaron a ella. ¿Sabe por qué? Porque ella era meritorio, ¿verdad? Ella hablaba 4 idiomas. Ustedes lo llevaron. Claro, es sabia. Ustedes lo llevaron. Normal. Pero tú sabes el pique. El pique que me da. Si yo tuviera visto ese video, cómo pasó todo. Uno no se pone así. Pero ¿por qué guardan el video? Algo hay en el video. Porque no me gusta opinar sin ver ningún video. Pero andan diciendo que fue que unos muchachos lo tiraron en la piscina. Si fue porque lo tiraron, yo no lo voy a negar. Porque ustedes, siendo padres, siempre le ponen algo en la cabeza de esa niña. De ser haitiana. De que uno es haitiana, como que no vale la pena. Y los muchachos, los dominicanos, van criándose con ese mismo tono. Y desde que llegan, no quieren saber de los haitianos. Porque yo, estando en el colegio de allá, yo teniendo de 12, 13 años, me daban golpe por ser haitiana. O sea, porque ella es haitiana, no necesita justicia. Justicia queremos. Por favor, ayúdame a compartir ese video. Aunque tú eres racista, no sé, racismo como es. Pónganse en mi lugar o en el lugar de la madre de ella. Que tú mandas a tu hijo para la escuela y que te llega así muerta. Por favor, queremos justicia. Santiago, ¿te gusta opinar mucho de lo haitiano? Que lo haitiano es eso y eso. En esa vuelta no te escucho hablando. Señora Abinader, por favor, queremos justicia para Sephora. Porque Sephora no tiene culpa de eso. Y el video que ustedes tienen guardado, queremos ver ese video. Lo queremos ver ya. ¿Para cuándo?